Descentralización del poder y gobiernos locales. Chile enfrenta un desafío importante de cara al rediseño de un número significativo de sus principales instituciones, pues el cuestionamiento social al modelo heredado de la dictadura, parcialmente reformado en 1989 y 2005, ha alcanzado un punto de no retorno. Dentro de la diversidad de temas, el eje de las reivindicaciones ciudadanas gira en torno al ejercicio del poder, considerando que las principales reformas se refieren a la protección de los derechos fundamentales, al régimen de gobierno y a la estructura territorial del Estado. Todas estas demandas implican distribuir poder político que actualmente se encuentra concentrado siguiendo distintos factores, por cierto territorial, pero también hay concentración del poder en clave de género, en las relaciones con los pueblos originarios, con la población migrante, etc. El desafío, por tanto, no radica solo en reformar el instrumento que regula el ejercicio del poder, sino en diseñar una nueva distribución del poder. Sabemos que la regla general es que, en toda relación de poder, el sujeto agente que lo ejerce no está dispuesto a cederlo voluntariamente en favor de quien lo reclama. El poder tiende a consolidarse en quienes ya lo ejercen, siendo muy baja la inclinación a sensibilizar con las demandas que reivindican poder político, aun cuando las puedan reconocer en abstracto como legítimas. Esta carencia es más profunda que una simple falta de empatía. Se trata de sujetos que se encuentran en posiciones de cierta distancia, uno que ejerce el poder frente a otro que lo reclama. Esta realidad podría generar dos grandes efectos que me interesa destacar. Por una parte, afecta negativamente la posibilidad de reconocimiento y respeto mutuo de los sujetos en tanto legítimos titulares de derechos políticos. Por otra, quizá más grave, mientras mayor sea la distancia entre los sujetos, mayor será el riesgo de que sus discursos queden completamente disociados respecto de la realidad del otro. Esta eventual disociación sitúa el conflicto político en un punto muerto, ante la necesidad de construir una solución adecuada a las críticas que se levantan contra la actual distribución del poder político, específicamente para hacer frente al centralismo. Esta distancia se verifica en que la forma de entender los conflictos sociales depende de la posición específica de cada agente en el entramado de relaciones de poder. Tal especificidad en la comprensión del conflicto es acentuada por la negación del otro como agente válido, lo que dificulta la posibilidad de identificar el conflicto y formular soluciones. Creo que es fundamental poner en evidencia que la inteligibilidad del problema es clave para construir soluciones que permitan superarlo. El punto es que las herramientas para las soluciones al centralismo no están disponibles en aquellos contextos sociales en los cuales el centralismo no es un problema. Incluso aquello que es visto como un problema desde los márgenes, que deriva de una distribución no equitativa del poder, desde el centro es percibido como un fenómeno normal que obedece a las propias deficiencias de los márgenes, normalizando una relación de poder que opera en su beneficio. Esto lo hemos escuchado muchas veces, que en regiones no hay suficiente capacidad técnica instalada para asumir las competencias delegables, que no generan recursos, que por algo falló el intento federalista de la década de 1820, que tenemos una cultura centralista, que las reformas borbónicas del siglo XVIII, en fin, que la corrupción está desatada en algunas regiones o municipios. Una serie de afirmaciones que, aun cuando en algunos casos puedan tener sustento empírico, se trata de observaciones cargadas por la especial posición de poder del observador, que impiden una reflexión honesta sobre la cuestión y hacen más difícil todavía desmontar la actual distribución del poder.
La pregunta central, de una vigencia abrumadora luego de los acontecimientos que siguen al 18 de octubre de 2019, es: ¿puede solucionar un conflicto quien no es capaz de verlo? El dilema político en el marco de toda reivindicación social radica en la mayor o menor capacidad que tienen quienes detentan el poder de responder a una demanda por una distribución distinta del mismo cuando, por regla general, se encuentran en una posición social de privilegio. Esta disociación puede devenir en la absoluta incapacidad de generar diálogos para construir una solución. Si no hay punto de contacto, no habrá diálogo posible entre los agentes con pretensiones políticas diferentes, rigidizando el estado actual de las relaciones de poder y tensionando el conflicto social. Al hablar del rediseño del régimen territorial de distribución del poder en Chile, la cuestión hasta ahora planteada será determinante para llevar la discusión a buen término. Hasta ahora hemos visto que el poder central ha articulado diversas medidas y reformas parciales que, aunque parecieran estar bien intencionadas, no significan una reforma estructural al centralismo. La elección directa de las y los consejeros regionales, así como del gobernador regional, forman parte de medidas más bien paliativas, que reaccionan ante las demandas regionalistas sin una solución efectiva en materia de redistribución del poder, traspaso de competencias y recursos. La solución al centralismo que aqueja al país debe ser construida principalmente desde los territorios afectados y con un mayor protagonismo de las personas y comunidades afectadas por el centralismo, por quienes lo viven desde la necesidad y no por quienes lo viven desde el privilegio. Este tipo de demandas buscan modificar las relaciones de poder, de modo tal que puedan ser percibidas como relaciones justas por quienes hasta entonces las perciben como opresivas o abusivas. No basta una solución jurídico-constitucional. Por el contrario, se requiere de una aproximación más integral que dé cuenta de la complejidad sociocultural del fenómeno, considerando que el eje de esta reivindicación es la participación ciudadana en las decisiones que afectan su propia cotidianidad. Desde la implementación de la regionalización en adelante, se han realizado diversas reformas parciales que, sin embargo, no responden a una propuesta sobre la estructura territorial del poder, una en que la transferencia de competencias y recursos contribuye a mejorar el ejercicio de la libertad política de la población. Es necesario discutir y planificar un sistema territorial de distribución de competencias, pues la riqueza que produce el país sigue concentrándose conforme a los mismos patrones de acumulación de los siglos anteriores. Esto supone pensar un diseño institucional que permita mayor participación e incluso mayor autonomía de las unidades territoriales donde se desarrollan las actividades económicas para disponer de los recursos allí generados, descentralizando el poder y desarticulando aquellos dispositivos de acumulación de la riqueza que favorecen a ciertos actores en desmedro de regiones enteras. El régimen portuario es un buen ejemplo de los vicios que es necesario superar, pues los principales beneficios económicos de la actividad portuaria van a parar al bolsillo de la empresa concesionaria y alguna parte a los fondos generales de la nación. Ni un solo peso es administrado directamente por las ciudades que alojan nuestros puertos más importantes, una anomalía que en los regímenes portuarios de otros países no se presenta. La profundidad de la reforma a la estructura territorial del Estado dependerá de cómo dialoguen nuestras distintas visiones políticas y, por cierto, de nuestras visiones ideológicas, pero al menos tener conciencia de que parte de la crisis de legitimidad del ordenamiento constitucional vigente pasa por el centralismo del Estado unitario constituye un avance muy positivo. Desde esa perspectiva, parece importante trabajar en los diagnósticos que expliquen el fracaso de este diseño, antes de casarnos con prejuicios históricos o culturales, para así proyectar y planificar el tipo de intervenciones que necesita el modelo.
Para el momento constituyente por el que atraviesa el país, identificar las debilidades y falencias del Estado unitario en Chile supone un desafío muy interesante, en orden a pensar una estructura territorial que satisfaga la garantía constitucional de libertad política y establezca las condiciones para un ejercicio igualitario a lo largo del país. Una solución podría ser configurar 5 o 6 megaregiones a lo largo del país, complementadas con municipalidades fuertes que garanticen una efectiva participación ciudadana. Ello supone dotar a las comunas de las competencias necesarias y, por cierto, con los recursos suficientes para su desarrollo, junto a un adecuado sistema de fiscalización. Sabemos que las municipalidades han tenido muchísimas dificultades en la administración de los servicios sociales que fueron descentralizados en las últimas décadas, principalmente en aquellos relacionados con los derechos sociales como salud y educación. Entre otras razones, la lógica de Estado subsidiario propio de una constitución neoliberal significó traspasar las competencias, pero no los recursos necesarios para su implementación, forzando a los municipios a funcionar como una empresa y competir para conseguir los recursos económicos necesarios. Dada esta disparidad entre asignación de competencias y de recursos, no podemos afirmar simplemente que los municipios han sido incompetentes o que han carecido de las habilidades técnicas necesarias para el desarrollo de sus funciones. Una adecuada descentralización requiere una asignación proporcional de los recursos centrales y, a su vez, la construcción de mecanismos eficientes para el control de su gasto y ejecución. En definitiva, la descentralización debe ser abordada en este momento constituyente desde la óptica de los derechos de participación de la ciudadanía, asumiendo que el centro carece de los elementos suficientes para comprender el problema que ha generado la naturalización del centralismo e, idealmente, con el protagonismo de quienes oponen sus derechos a la actual distribución del poder político, que ha terminado por naturalizar aquellas relaciones materiales de poder asentadas en el centralismo.